compartir la palabra del Señor. Entonces, a su nombre. Hoy vamos a tener un estudio de la palabra, en lo cual invito a buscar en su Biblia el libro de Jueces. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Esta enseñanza la he titulado "A pesar de la situación, sé valiente y esforzado". Es el capítulo 6, versículo 1 al 4. Y luego leeremos el 11 y el 12. La palabra de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en las manos de Media por 7 años. Y la mano de Media prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron pueblos en los montes, cavernas y lugares fuertes. Porque cuando los de Israel habían sembrado, subían los medianitas y amalecitas y los hijos del oriente subían contra ellos. Y asentado campamento contra ellos, destruían los frutos de la tierra desde llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno. El capítulo 11 dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo del alcornoque que estaba en Ofrá, el cual era de Juan, Abieserita, y su hijo Gedeón, que traducido está la hora, estaba sacudiendo el trigo en el algar para hacerlo esconder de los medianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón. El Señor está contigo, varón, esforzado y valiente. Amén. Vengo para hacer. Vamos a orar para que sea el Señor dirigiendo esta enseñanza, que sea Él glorificándose por medio de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te honramos y te bendecimos. Te suplicamos, Dios de la gloria, que sea tú, Dios mío amado, pasando, Señor, en este lugar, teniendo un trato especial con cada uno de nosotros. Que sea tú, Dios mío amado, preparando nuestro corazón, Dios mío amado, dispuesto para poder recibir de parte tuya, Dios mío amado. Que sea tú, Señor, ayudando, Señor, a entender, a comprender y poder atesorar, Dios mío amado, tus enseñanzas. Señor, en el nombre de Jesús, dirige, Dios mío amado, nuestro pensamiento. Dirige, Señor, cada palabra que salga de nuestra boca en esta hora, Señor, que sea para mutua edificación, Señor, de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, esta enseñanza lleva por título: a pesar de la situación, sé valiente y esforzado. La palabra describe la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel en un momento determinado. En este punto, los israelitas estaban siendo azotados por los medianitas, los cuales subían cuando veían que había algún fruto, algún cultivo, algo que ellos podían obtener, subían hasta allá y azotaban todo el territorio. Dice que subían como langostas y destruían todo lo que estaba a su paso. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de esta situación, dice la palabra en el versículo 11, que viene el ángel del Señor y encuentra a Gedeón trabajando el trigo en un lagar. ¿Quién sabe lo que es un lagar? Exactamente. El lagar era el lugar que se utilizaba para trabajar las uvas, para pisar las uvas. Este lagar era un lugar que era un hueco en una piedra, en una roca, era un hueco. Y allí se encontraba Gedeón trabajando el trigo. Me llama la atención que Gedeón estaba allí porque tenía miedo, estaba escondido porque tenía miedo. Pero el ángel del Señor le dice: el Señor está contigo, varón valiente y esforzado. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía miedo, estaba escondido, pero el Señor le dice: varón valiente y esforzado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer un paréntesis aquí, porque vamos a estar analizando por qué le dice varón valiente y esforzado. Pero antes quiero que podamos entender por qué el pueblo de Israel se encontraba en esa situación. Podamos comprender qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que había ocurrido para que el pueblo de Israel llegara a esa situación. Porque sabemos que de que el pueblo de Israel reposaba una promesa de parte de Dios. ¿O no es así? El Señor le había dicho de que en un momento determinado a orar, sino le dice que él fue forastero de esa tierra, de Canaán, y le dice: toda esta tierra por la cual tú peregrinaste, te la entregaré a ti y a tu generación por heredad eterna.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero si esa era la promesa del Señor, ¿por qué ellos estaban sufriendo esa situación? Por su desobediencia. La palabra nos enseña que después de esta promesa hubieron muchas circunstancias, ocurrieron muchas cosas. El pueblo de Israel, Jacob descendió a Egipto, allí creció una gran multitud de hebreos de la descendencia de Abraham, en lo cual reposaba esta promesa. Dice que en un momento determinado estaban siendo azotados, eran esclavos de los egipcios, y el clamor de este pueblo subió adelante de la presencia de Dios. Dios, tomando en consideración de esto, llama a Moisés. En Egipto el Señor tiene manifestaciones, envía la 10 plagas, hace maravillas, señales, prodigios, saca a su pueblo de Egipto, después vienen persiguiéndolo, abre el mar rojo para destruir las carrozas y los que los perseguían, lo lleva al desierto. Estando en el desierto el Señor se manifiesta de muchas maneras. El Señor envía una columna de fuego para que lo ilumine la noche, envía unas nubes para que lo cubran del sol, le envía maná, le envía codornices y hace muchas manifestaciones para poder. Estando en el desierto, el Señor le declara varias cosas al pueblo de Israel. En medio de esto, el Señor dice cuando en el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Señor le da directrices, le da ordenanzas, estatutos. Dice que fueron en total más de 613, contando entre estatutos, leyes, ordenanzas, preceptos. Más de 613. Más de 613. Pero ¿sabe qué? Hay algo, y uno de esos preceptos y de esas instrucciones que me llamó más la atención, y es que el Señor en estos 4 libros les recordaba siempre algo. Les recordaba de que, vamos a buscarlos en Deuteronomio. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 11. Señor Dios guardará sus ordenanzas, sus estatutos y sus derechos y mandamientos todos los días. En el 8 le dice: guardad pues todos los mandamientos que yo mando, para que seas esforzado y valiente y heredéis la tierra a la cual pasaría por heredad. Bendito sea el nombre del Señor. Y le hace una advertencia y le dice: tomarás la tierra que yo te he prometido, pero sacarás a todos los pobladores. Tomarás la tierra que yo te he prometido por heredad, pero vas a sacar a todos los pobladores. Porque cuando el Señor le da todos estos preceptos, todas estas leyes, todos estos decretos, lo hace con intención de guardar a su pueblo, de beneficiar a su pueblo. Si le dice: no harás esto porque eso era malo, y si le dice: harás esto porque eso es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces todo lo que el Señor le ordena es por guardar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Si me estoy dando a entender. Amén. Entonces le dice, y esto se lo repite en cualquier cantidad de veces en estos 4 libros, le repite una y otra vez. Y cuando el Señor repite algo, es porque eso es importante. Es porque es importante. Y le dice: sacarás a todos los pobladores de
de la tierra. Igual que como pasó con Saúl, el Señor le dijo, irás y matarás desde niño, niña, adulto, ganado, todo esto. Porque ese era el propósito de Dios. Él le dice a su pueblo estas palabras y le dice, para que no te contamines, para que no te desvíes de mí, para que no te alejes en pro de otros dioses. Por eso el Señor le dice, manda o saca a todos esos pobladores. Desafortunadamente, algunas tribus no tomaron en cuenta lo que el Señor le dijo. Y algunos lo hicieron por tener en cuenta su propia opinión, porque algunos dijeron, no, yo no voy a sacarlo a todos, yo mejor voy a aprovecharlo y lo voy a tener como esclavo. ¿Para qué yo lo voy a sacar? Si como esclavo me sirve, como esclavo me pueden dar beneficio. Otros dijeron, oye, pero esa selva de Canaán está como simpática. Y tomaron a mujeres y hombres, y mujeres tomaron por hombres y se contaminaron porque se volvieron idólatras. ¿Por qué? Porque se volvieron y buscaron y adoraron a los dioses de esa región. Por eso el pueblo de Israel se encontraba en esta disyuntiva. De hecho, cuando muere Josué, después de que toma la tierra, dice que se levantó una generación que no conocía a Josué y no conocía de la maravilla de Dios. El pueblo cayó en un círculo vicioso. Pecaban, pasaban calamidades, se arrepentían, el Señor levantaba un profeta o un juez, restituía a la nación, pasaba cierto tiempo y volvían a hacer lo mismo. Pero yo no diría que un círculo vicioso, yo diría que era como una espiral, porque cada transgresión y cada circunstancia caía en una situación peor. Entonces comenzaron aquí, la primera vez, la segunda fue peor y la tercera, y así van escalando en cuanto a las calamidades que se le venían por el pueblo. Ahora bien, llega el periodo donde el Señor entrega a Israel por 7 años pasar necesidades, hambre, teniendo las herramientas, teniendo la tierra, no podían proveer para sí mismos nada, porque venían los medianitas y le quitaban todo, y lo que no se quitaba lo destruían. Ahora bien, ¿qué se pone la cosa ahora? Bueno, dice el Señor que el ángel, cuando se le apareció, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. ¿Sabe? Gedeón estaba oculto, estaba apartado, estaba haciendo estas cosas escondido por miedo. Pero hay 2 cosas que me gustaría que tomemos en cuenta en esto. Y una es que Dios no llamó directamente a Gedeón por su situación actual. Dios no llamó a Gedeón por el momento en que se encontraba ese hombre. Él estaba escondido en una cara, sino que lo llamó por lo que él sería en las manos de Dios, por lo que él podía hacer con ese hombre. Por eso lo llamó hombre valiente. Para
conquista no se define por los errores que yo hice en el pasado, no se define por mis circunstancias, se define por mi disposición de hacer las cosas en sus manos. No se define por los errores, porque si nosotros los definiéramos por nuestros errores, ¿qué seríamos nosotros? Si Dios tuviera en consideración mi pasado, mi pecado, mis errores, ¿cómo nos llamaría Dios a nosotros? ¿Cuál sería el nombre que nos diera o de qué manera Dios nos llamara a nosotros? Dios no nos llama a veces por nuestras habilidades, no nos llama por lo mucho que yo sé, por lo mucho que yo entiendo, por lo mucho que yo tengo, por cuántas personas tengo a mi alrededor. No nos llama por el propósito que Dios tiene para nosotros. Entiende, hermano, que yo tengo una debilidad, humanamente tengo una condición, y todos tenemos una condición humana, pero cuando Dios te llama, Él está viendo más que mi condición. Cuando Dios te toma en cuenta, Él está viendo más que lo que tú mismo estás viendo. Cuando Dios nos toma en cuenta, dice que pues sus caminos no son sus caminos ni sus pensamientos vuestros pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a solicitar trabajo, ¿qué es lo que nos piden? Currículum, referencia. Piden, ajá, ¿dónde trabajaste tú? ¿Cuántos años duraste trabajando tú? Dame la referencia de tu tipo de trabajo, dónde te capacitaste, dónde estudiaste. Y por medio de eso, la persona te evalúa y toma una decisión. Pero por Dios no es así. Entiende que Dios no nos llama por nuestra capacidad. Dios no nos llama por lo que ahorita yo sé y por lo que yo puedo entender, comprender. Dios no nos llama por nuestra capacidad, sino que Él no llama al más capacitado, sino que llama al que Él llama, Él lo capacita. Él no está buscando siempre, no, que mira, fulano sabe cantar bonito, no, quizás ese que canta bonito no tiene nada de Dios en su corazón. Quizás ese que predica bonito no tiene nada de Dios en su corazón. Pero ten en cuenta que si Dios te ha llamado a ti, es porque Dios te va a capacitar. Si Dios te ha llamado a ti, es porque quizás tú ahorita no cantes bonito, pero cuando Dios te llamó para adorador, tú te preparaste, tú te capacitaste y tú te dispusiste para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y lo vas a hacer bonito. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2. Gedeón se encontraba escondido porque era evidente que tenía miedo. Era evidente que él tenía miedo. Ahora bien, les pregunto, ¿para ustedes qué es el miedo? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué es el miedo? Temor a algo. Temor a algo. Incapacidad de hacer algo. Inseguridad. Inseguridad. ¿Qué más? El miedo te puede paralizar. No te deja avanzar. Ahora bien, yo busqué por aquí la definición del miedo. Y el miedo en general
Dice que es una emoción primaria y natural que experimentamos ante la percepción de peligro o amenaza. Es un mecanismo fundamental para nuestra supervivencia. De hecho, los animales tienen miedo por supervivencia, autodefensa. Aquí está una liebre tomando agua y ve un tigre, corre para que va cerquita. Eso es el miedo. El detalle, el miedo en sí es una emoción que nos pone alerta, pendiente, atento. El detalle es cuando ese miedo nosotros permitimos que suceda lo que está diciendo el hermano Manuel. Que permitimos que el miedo nos paralice, que el miedo nos estanque. Es más, el miedo te hace pecar. Saúl pecó porque tuvo miedo del pueblo. Desobedeció a Dios porque tuvo miedo del pueblo. Pedro negó 3 veces al Señor. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. El miedo nos aparta del propósito del Señor. Pero hay un miedo de escape también. Por eso sí. Porque José corrió. Exactamente. El miedo en sí no es malo, porque dice, es un medio de defensa, de ver, oye, me cojo eso, no, lo voy a sacar corriendo. El problema es cuando nosotros permitimos que ese miedo nos domine. Cuando permitimos que ese miedo no nos deje pensar con claridad. Cuando permitimos que ese miedo sea un obstáculo para nosotros. Pedro tuvo miedo. Es más, Elías había matado a más de 400 falsos profetas. Y vino una mujer, le dio una palabra y Elías salió corriendo por miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, Gedeón tenía miedo. Pero aunque Gedeón tenía miedo, él decidió obedecer a Dios. Es más, la primera instrucción que Dios le dio a Gedeón por fe, le dijo: vas para tu casa, destruye ese altar que tu papá levantó a Baal y corta y destruye la estatua de acera. Digo, cállate ese problema, pues. Así le dijo el Señor. La primera instrucción que después que el Señor llamó a Gedeón fue la primera instrucción que le dio. Y Gedeón, con miedo, porque era evidente, el Señor sabía que tenía miedo, porque Gedeón le dijo: ya va, Señor, yo voy a ir de noche, no voy a ir en el día, porque ahí están mis familiares y están también los amistades, las personas de aquí del pueblo, y me van a... Pero a pesar del miedo, Gedeón fue y hizo lo que Dios le había encomendado. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que el miedo, o mejor dicho, la valentía, a veces la asociamos con aquellos que no tienen miedo. Pero la valentía es que yo, aún con mi miedo, con mi temor, con esa tembladera, yo voy a hacer lo que me corresponde hacer. Esa es la verdad. Que aún con mis temores, yo voy a sacrificar mis sentimientos. Porque mientras el miedo es un sentimiento, la valentía es una identidad. Es quien soy yo realmente. Esa es la valentía. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de enfrentar, actuar y obedecer a pesar de él.
dominaba el tema, pero me pasaba y hablaba la geografía y me quedaba literalmente pegado. Por eso cuando el Señor pone ese sentir de querer predicar su palabra y de querer hablar no solamente de aquí, sino allá con la persona, yo digo, esto es de Dios, porque este no soy yo, es Dios que hace eso en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cómo vamos con el tiempo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos, los valientes arrebatarán el reino. ¿Sabe? Esto me da a entender a mí que aún con mis temores, aún yo temblando, lo importante es que yo me determine de agarrarme fielmente de la mano de Dios y no soltar. Que nosotros podamos tener la determinación de agarrarnos de la mano de Dios. ¿Sabemos qué? Y esto es fe, hermano. Cuando tú te agarras fielmente de la mano de Dios, ahí estás demostrando fe en Él. Fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es necesario que seamos valientes. Es necesario que seamos valientes. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, en serio, es necesario que seamos valientes. Porque nosotros nos cuesta muchas cosas. Y reconocer mis errores, reconocer mis debilidades, reconocer mi condición, reconocer que yo tengo fallo y ponerlo en los pies de Cristo, eso es para valientes. Esa es una demostración de valentía. No todos, mi hermano, no todos están dispuestos a reconocer sus errores. No todos están dispuestos a asumir que fallaron. No todas las personas están dispuestas a decir, tú has pecado. Hermano, ¿cuántos de los que están aquí presentes le ha costado confesar un pecado? Pero cuando yo me niego y digo, no, yo tengo que hacerlo en contra de lo que yo quiero, porque quizás me dice, no, me da pena. Pero cuando yo voy y confieso mi transgresión, yo estoy demostrando valentía. Bendito sea el nombre del Señor. Hay quienes saben que necesitan de Dios, pero no dan ese paso de valentía para reconocer y buscar. O sea, nosotros que hemos buscado, reconocido y aceptado de Dios, a Dios, dimos ese paso de valentía. Bendito sea el nombre de Dios. Valiente y esforzado. Le dijo el ángel a Gedeón. Gedeón se encontraba en un pueblo, en una casa, trabajando el trigo. Donde el lugar idóneo para trabajar el trigo no era allí, sino era un lugar llamado La Era. Este lugar
era un lugar abierto. Generalmente estaba en una colina, estaba en un sitio muy elevado, donde el viento podía llevarse la paja del trigo, o sea, donde el viento podía jugar a su favor. Miren, yo soy comerciante, yo toda la vida he vendido desde manzana hasta cebolla. Entonces, a nosotros a veces nos tocaba vender ajo y nos trabajo por cantidad, paréntesis, que está saludable. Y nosotros íbamos vendiendo, pero el ajo abajo le quedan los granos sueltos. Entonces, esos granos sueltos tienen mucha basura, muchas hojitas y muchas cosas. Y limpiarlo uno por uno es difícil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos un canal. Podíamos utilizar un ventilador, podíamos utilizar una persona que... Y ese ajo lo poníamos en esta cesta. Lo lanzaba para arriba, el viento sacaba toda la suciedad y caía el grano de ajo en ese lugar. Y así limpiaba. Ese trabajo similar el que se hacía en ese entonces para trabajar en él. Por eso es necesario un lugar alto donde el viento soplara para jugar a su favor. Pero en este caso es donde hay un lugar continuo. El trabajo era hasta 5 veces más difícil. Hacerlo así, en esas condiciones, era mucho más difícil. Por eso usted le dice, varón esforzado. O sea, sabes que va a ser más difícil, tienes miedo, pero lo estás haciendo. Cuando nosotros nos esforzamos, hermano, el esforzarse es la capacidad que tenemos nosotros para hacer algo. Es nuestra fuerza en acción. Y humanamente nosotros tenemos límites. Tenemos un punto donde decimos no puedo más. No puedo más. Bendito sea el nombre del Señor. Humanamente nosotros tenemos límites, tenemos un momento que digo, ya este es todo lo que puedo dar. Este es mi máximo esfuerzo. Muchas veces decimos no puedo más cuando realmente se puede más. Pero ciertamente hay un momento que ya es el tope de nosotros. Por eso voy a pedir a alguien que me ayude con esta búsqueda de todo versículo. Isaías 41:10, ¿quién me puede ayudar con esto? Isaías 41:10. Y Deuteronomio 11:8. Entonces decíamos que el esforzar es procurar dar lo máximo que yo tengo. Mis fuerzas humanas tienen un límite. Yo puedo llegar hasta cierto punto. Yo puedo cargar cierta cantidad de peso. Ese es mi límite, ese es mi máximo esfuerzo. ¿Quién tiene Isaías 41:10? ¿Para el lado? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te esforzaré. O sea, que hay fuerzas que son mías, pero hay fuerzas que vienen de Dios. Hay fuerzas que son mis límites, pero hay momentos que termino yo y comienza el Señor. Hay circunstancias que ya yo no puedo más, pero el Señor dice, vengan aquí conmigo que yo te voy a ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio 11:8. Amén. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Guardar todos los estatutos, mandamientos
que yo le prescribo para que seáis Fortalecido. fortalecidos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que Dios nos enseña que Él no le da su fuerza a todo el mundo. Él no esfuerza a todo el mundo. Dice que es necesario. Dice que es necesario que guardemos Sus mandamientos. sus estatutos, sus decretos. Le dice le estaba diciendo al pueblo de Israel que yo soy su Dios, el que le voy a esforzar, el que lo he sacado de esa tierra en que usted se encontraba y lo voy a llevar a la tierra prometida. Pero es necesario que ustedes guarden mi palabra, mi mandamiento, que ustedes estén apegados a mí, que ustedes sean de mi propiedad, que ustedes anden conmigo, que no se aparten a dioses ajenos. Y de esa manera seréis fortalecidos. Cuando mi fuerza ya dice basta, para que empiecen a operar la del Señor, yo tengo que estar en la presencia de Dios. Cuando mi fuerza dice ya yo no puedo más, para poder ser fortalecido, yo tengo que estar caminando con Dios. O sea que yo tengo que estar bien espiritualmente. Yo tengo que estar buscando de su rostro. Yo tengo que estar buscando de su palabra. Yo tengo que estar haciendo las cosas correctamente, sacando todo lo que no conviene de mi vida para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo tengo que caminar en rectitud delante de la presencia de Dios, y así puedo entender que cuando mis fuerzas se terminen, empiecen a obrar la fuerza de Dios. Porque mi fuerza tiene límite, pero la fuerza de Dios no tiene un límite. Esto lo compartía con mis hermanas en el devocional y decía, Señor, ¿de qué? Era tan tremendo lo que el Señor ministraba que me llevaba, cuando el Señor le dice, mira, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hizo milagros, levantó al paralítico, le dio vista al ciego, sanó al enfermo, al leproso lo curó, a una mujer con flujo de sangre la sanó, levantó al muerto, sacó fuera demonios, hizo todas estas grandes cosas y estas grandes maravillas. Y aún así, mi hermano, y entienda, comprenda esto, la magnitud y el peso de que el Señor nos dijo, cosas mayores hará. Mi hermano, no es por mi fuerza, no es por tu fuerza, ni por la fuerza que tenían los apóstoles. Cosas mayores hará. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ustedes recibiréis poder de parte de Dios. Hermano, créalo, que con el poder de Dios usted puede levantar al enfermo. Créalo, usted con el poder de Dios usted puede darle vista al ciego. Créalo, usted con el poder de Dios usted puede echar fuera demonios. Con el poder de Dios usted puede decirle al muerto, levántate y anda, porque el Señor es quien nos va a respaldar. Hermano, entiende el peso de gloria que significa esto, de que el poder que reposa de parte de Dios en nosotros no es cualquier cosa, hermano. Y todo poder conlleva también una cosa. Conlleva a que nosotros debemos de procurar ser ejemplo para los demás en conducta, ser ejemplo en mi manera de vivir, ser ejemplo con mis palabras, ser ejemplo con mi manera de vestir. Hermano, en nosotros
la necesidad o el deber de que podamos mostrar a Dios en todo. Que pasemos como los apóstoles. ¿A qué? A eso de el agua como de el camino como de que pueda ser evidente en nuestra vida que quien domina nuestro ser es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a orar al Señor. En la sangre que vertía en salud, sin igual en Jesús, que murió en Jesús y no hay poder, sin igual poder. En la sangre que vertió, y que se pide gozo del Espíritu Santo, se pide gozo del Espíritu Santo. Gracias, Señor.